Hermanos, Dios les bendiga. Las pruebas presentes nos dan el contexto apropiado para aferrarnos más a las promesas de Dios. Sin embargo, no estamos exentos de que la duda amenace nuestra fe. Por un lado, la COVID-19, que se ha sumado a las enfermedades ya existentes. Por otro, la persecución que se avecina, según las noticias que escuchamos, con respecto a la ideología de género y los nuevos sistemas de enseñanza en las escuelas, sumando además las situaciones que llegan de repente y sin precedentes. Sin dudas, la Iglesia de Dios está próxima a enfrentar tiempos donde arrecia más la persecución en su contra. Aún así, no es nada nuevo, ni debe tomarnos por sorpresa, aunque debemos tomar nuevas disposiciones al respecto. Gracias a Dios, no estamos solos ni desamparados. En medio de nuestra aflicción, somos animados a poner nuestra esperanza en Jesús. Él es suficiente para anclar nuestras almas a las promesas de Dios. Les propongo que acudamos juntos a la palabra de Dios para que escuchemos su voz y podamos ser edificados una vez más. Siguiendo nuestra serie, La Supremacía de Jesucristo, basada en el libro escrito a los Hebreos, llegamos al capítulo 6 y estaremos hoy observando los versos del 13 hasta el 20. Este mensaje lo he titulado Anclando nuestras almas en las promesas de Dios. Primero, recordemos un poco la situación de los hermanos hebreos. Ellos estaban siendo tentados a regresar al sistema de creencias judías basados en los sacrificios. Había una persecución contra ellos por causa del nombre de Jesús. De seguro que algunos dudaban de las promesas de Dios y se preguntaban si valía la pena sufrir y hasta morir por la nueva fe que profesaban. En medio de estas dudas y tentaciones, el autor les muestra la excelencia del nombre de Jesús, quien siendo mucho mayor que todos sus antepasados, les ha asegurado por medio de su sacerdocio un lugar de reposo eterno junto a Dios. Específicamente, en este texto, el autor anima a sus lectores a que depositen su esperanza en las promesas de Dios y que su alma esté anclada en esa esperanza firme y segura por medio de aquel sumo sacerdote que entró delante de ellos al lugar santísimo asegurándoles la victoria final. Ahora bien, ¿sería razonable, después de conocer a Jesús como Salvador de sus almas, depender de otro sacerdote para que Dios los perdonara? Eso no era prudente, ni tampoco posible. Los demás sacerdotes eran hombres débiles y debían ofrecer continuamente sacrificios, primero por ellos y luego por el pueblo. En cambio, Jesús ya había entrado al lugar santísimo, rasgando el velo para que la esperanza de sus hijos penetrara hasta detrás de ese velo, donde Él entró una vez y para siempre. El verdadero sacerdote ofreció el verdadero sacrificio y entró en el verdadero lugar santísimo para siempre. De esta manera, es razonable que intentemos buscar firmeza y seguridad en otras cosas que no sea en las promesas de Dios. De ninguna manera. Esta esperanza en las promesas de Dios llegan a ser firmes y seguras puestas en el gran sumo sacerdote, Jesucristo. Haciendo mención de una cita que ya vimos en Hebreos, el capítulo 2, los versos 17 y 18, referente a Jesús, nos dicen: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con el propósito de que los creyentes hebreos confiaran en las promesas de Dios y mediante ellas fueran animados a permanecer en la fe, el autor los lleva a meditar en un juramento antiguo, cuando Dios hace una promesa a Abraham, un hombre ya anciano que tenía una esposa estéril. Esta promesa en su momento fue difícil de creer,
pues tenía que ver con el nacimiento de un niño y una gran descendencia a dos personas impotentes. Según el libro de Romanos, Abraham ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Además, vemos la esterilidad de la matriz de Sara. Por esto Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor que él, juró por sí mismo cumplir dicha promesa. Intentemos ponernos en el lugar de los hebreos al escuchar esto. Ellos sabían, por Génesis capítulo 15, que cuando Dios pactó con Abraham, habían llevado a cabo un sacrificio en el cual partían el cuerpo de los animales y se paseaban por medio de ellos. La idea de esto es la siguiente: si alguno de nosotros no cumple su parte del pacto, su cuerpo deberá ser partido como el de estos animales. Hermanos, no había manera de que Dios incumpliera su parte. Es imposible que Dios mienta. En el caso de los hombres no es así, sino que es necesario hacer un juramento por alguien mayor para que ese juramento tome valor y quede así sujeto a cumplimiento. En el caso de Dios, el juramento no es dado porque Dios fuera a incumplir la promesa, sino por causa de la incredulidad del hombre. Una gran verdad que nos deja ver el texto es que Dios no miente. Lo que Él promete, lo cumple. Sin embargo, ¿se ha preguntado usted por qué, si Dios no miente, ha hecho juramento? Si vamos a la palabra, en el verso 17 nos da la respuesta. Dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. O sea, el juramento que Dios hizo de cumplir fielmente sus promesas fue para mostrarnos sus propósitos que no cambian y para que seamos animados a agarrarnos de sus promesas. Añade el texto: a fin de que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Podemos decir que hay dos asuntos que no van a sufrir alteración alguna: las promesas de Dios y el juramento de cumplir dichas promesas. Dios ha jurado dar cumplimiento a sus promesas para beneficio del hombre. El texto que estamos tratando se refiere a dos promesas dadas a Abraham. Ellas son: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, el verso 17 dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Un pasaje en el Nuevo Testamento que arroja luz acerca del cumplimiento de esta promesa lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Allí, referente a Jesús, Zacarías profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas en el Antiguo Testamento, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Las promesas dadas a Abraham tenían un objetivo y cumplimiento en su momento, pero desde otra perspectiva tienen un alcance mayor y alcanzan su cumplimiento definitivo en Jesús. El pueblo de Dios es finalmente bendecido en Él. Dios prometió que en Cristo seríamos libres para servirles en santidad y justicia delante de Él todos los días. La libertad más anhelada por el hombre no es la de un sistema o la de los enemigos humanos, sino
la de la esclavitud del pecado en la cual permanecen todos los incrédulos. Precisamente de esa redención habla la promesa. Otro pasaje en el Nuevo Testamento podemos leerlo en Gálatas, capítulo 3 y verso 29. Allí nos dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amado hermano, Dios no miente. Por lo tanto, es imposible que sus promesas cambien y su juramento sea evadido. Por lo tanto, todos nosotros debemos darle un voto de confianza a lo que Él ha prometido. Con el ancla puesta en Cristo, permaneceremos firmes y seguros con la esperanza en las promesas de Dios. De manera que ante la situación presente, ¿a quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿En la voz de un hombre? ¿O vas a escuchar a ese que se hizo semejante a los hombres y tomó el sacerdocio para ofrecer un sacrificio perfecto y único, que penetró hasta el lugar santísimo e hizo un camino nuevo para que por la fe en Él entrásemos confiadamente a la presencia de Dios? Él es el gran sumo sacerdote que penetró hasta detrás del velo, entrando primero para que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice el texto, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró rociando su propia sangre como pago por nuestros pecados y para preparar un lugar para su pueblo. Él es el verdadero líder a quien debemos seguir, y donde Él ha entrado, nosotros también entraremos, porque su entrada es la garantía de la nuestra. Si estás escuchando este mensaje y tu esperanza no está cimentada en las promesas de Dios, pues te invito a creer en su mensaje. Ciertamente, este es verdadero. Y Él mismo dará cumplimiento final a todas y cada una de sus promesas. Por otro lado, los que hemos huido de la falsa esperanza que este mundo ofrece y hemos encontrado nuestra seguridad de salvación en Jesús, podemos tirar el ancla de nuestra alma para que se afirme en las promesas de Dios. Por ellas, somos animados a poner nuestra esperanza en Jesús cuando lleguen las pruebas y la persecución que contra la iglesia amenaza. Los cristianos tenemos un poderoso estímulo para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros y permanecer firmes en las promesas de Dios. Ellas son como el ancla que nos dan seguridad en medio de las aflicciones. Estas promesas son las que le dan contenido a nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra consumada de Jesús a favor nuestro. En el propio libro que estamos estudiando, hallamos al menos 4 de esas grandes promesas que podemos traer a nuestra mente, sobre todo al encontrarnos en medio del dolor y la aflicción. Escuche lo que Dios promete a sus hijos: un reposo eterno, un nuevo pacto, una herencia eterna y una patria mejor. Todas en Cristo son sí y amén. Antes de terminar, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que de forma consciente meditaste en una promesa de la Escritura hasta que la paz y la quietud trajeran descanso a tu alma? En la misma medida que seamos capaces de esperar con paciencia y con fe en las promesas de Dios, en esa misma medida seremos capaces de poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. En la medida que nos aferremos a sus promesas, Él nos dará de sus fuerzas y ánimo para enfrentar cualquier situación. Gracias a Dios, porque en Jesús podemos anclar nuestras almas en la esperanza de las promesas de Dios. Que Dios les bendiga.